grabación más adelante. Okay. Listo. A ver, puntos que recordar. Ya está publicada la tarea que les había comentado el día de ayer sobre los orígenes del Lean Manufacturing, que está programada para el día martes hasta las 8 de la noche. Hasta el 21, desde el 21 de abril hasta el martes 26, hasta las 8 de la noche. ¿Qué más? Volverles a recordar de que todavía está aperturada la tarea en la cual tienen que subir la información sobre el proyecto. ¿Ok? No se vayan a olvidar, está hasta el próximo jueves. Y, a ver, nos quedamos ayer sobre Lean Manufacturing, esta tarea que les había mencionado. Vimos el video en el cual se habló sobre un poco de la historia del Lean Manufacturing, de cómo se inició, cuáles eran los personajes que intervinieron en este sistema o en este pensamiento, cómo a través de la tejedora tipo G pudieron desarrollar bajo este mismo esquema el concepto de Jidoka, es decir, la tejedora tipo G, si mal no recordamos, es que consistía en tener un dispositivo de identificación de errores, de tal forma de que si el hilado tenía algún error, algún defecto, la máquina lo podía identificar y se detenía en automático. Con esto se hizo mucho más eficiente el proceso, porque lo que ayudó es que en vez de tener una persona en cada máquina tejedora, es decir, en el video mencionaban que habían 25 máquinas tejedoras, en vez de tener 25 supervisores, solamente teníamos uno para una línea de 25 máquinas. De tal forma de que el supervisor podía intervenir en el momento de que se generaba la alerta de que ocurría un error en alguna de estas máquinas, ¿no? También Jidoka justamente tenía este mismo contexto, ¿no? De que identifica los errores a través de dispositivos en las máquinas, pero con la intervención de la persona. Por eso que se le llama de alguna forma automatización, contacto humano, ¿no? Que evita que el sistema de producción siga produciendo o siga operando cuando se ha identificado algún defecto, ¿no? Con esto también reducimos el costo, reducimos los errores y reducimos también o tenemos un mejor uso de los recursos porque ya no vamos a estar agregando, añadiendo más recursos sobre un producto o un producto en proceso que está defectuoso. Y también teníamos el concepto del just in time. Y en el caso del just in time fue Kichiro, el hijo de Sakichi Toyoda, quien más o menos desarrolló este concepto en volver procesos mucho más eficientes, ¿no? El just in time, el justo a tiempo, que consiste en utilizar en el momento indicado y cuando realmente se requiere los recursos para una determinada producción, no adelantar la producción, no anticiparla si es que el cliente no lo ha solicitado. Y también hablo un poco del concepto de cliente proveedor de forma interna, ¿no? Entonces, así como nosotros tenemos nosotros tenemos un cliente como empresa al cual nosotros entregamos toda nuestra producción, nuestros servicios, de todos los procesos internos que realizamos como proveedor o como empresa. Entonces nosotros nos enfocamos como proveedor a cumplir con la satisfacción del cliente con la calidad en el tiempo y en el precio acordado, ¿no? Entonces nos enfocamos a la satisfacción del cliente con todos estos requisitos de calidad, con todos estos acuerdos internos, ¿no? Y el cliente, cuando nosotros estamos del lado del cliente, obviamente nosotros queremos que nuestro proveedor nos entregue de acuerdo a lo que se ha comprometido, ¿no? Que cumpla con todo para que yo esté satisfecha de todo lo que hemos acordado, ¿no? Porque es un mutuo acuerdo. La empresa o el proveedor oferta determinadas características y productos y nosotros analizamos si estamos de acuerdo con esas características y
valoramos y pagamos por lo que nos ofrecen, ¿no? Entonces, lo mínimo que esperamos es que se cumplan esos requisitos. Entonces, como clientes siempre vamos a estar verificando de que lo que nos han ofrecido se cumple. Y como proveedor vamos a querer que siempre nuestro cliente esté satisfecho, ¿no? Entonces vamos a ver, antes de ahondar un poco más en estos conceptos de la casa TP del sistema de producción de Toyota, quisiera completar, uy, no lo publico, quisiera completar este sistema cliente-proveedor, ¿no? Imaginemos que tenemos estos tres subprocesos en nuestro sistema de producción. El proceso A, luego continúa el proceso B y el proceso C. Ahora, la salida de productos en proceso o de las partes del proceso A van a ser las entradas del proceso B, ¿no? O sea, las salidas de este proceso A van a ingresar al proceso B, ¿ok? Entonces, bajo esta premisa, el proceso A entrega sus resultados y el proceso B recibe esos resultados del proceso A. Por lo tanto, el proceso A vendría a ser proveedor del proceso B, porque está entregando sus resultados. Y el proceso B vendría a ser cliente del proceso A, porque está recibiendo sus resultados, ¿no? Es como si este fuera mi cliente y yo soy el proveedor A. Obviamente quiero entregar cumplir con todos los requisitos para que mi cliente B pueda sentirse satisfecho, ¿no? Y cuando hablamos de requisitos, hablamos de características de calidad en el tiempo adecuado y al precio adecuado. ¿Cómo trasladamos ese concepto de forma interna? Características, cumpliendo con todos los procedimientos que tenemos en nuestro proceso, con todos los indicadores y características de calidad, atributos que deberíamos de añadir nosotros en este proceso, en tiempo, en el momento indicado, ¿no? Cuando realmente lo necesita, no antes, porque estaría generando un inventario en progreso. Y en cuanto a precio, sería utilizando eficientemente los recursos para que los costos sean de acuerdo a lo planificado, ¿no? Esto es como proveedor interno. Como cliente interno, yo voy a, de alguna forma, evaluar esta entrada, que es la salida del proceso A, que obviamente cumpla con los requisitos de las entradas que yo necesito para iniciar mi proceso B. Es como si todo esto fuera la gran empresa y tenemos un proveedor. Entonces, ¿qué hace toda esta empresa? Nosotros como empresa evaluamos que nuestro proveedor realmente nos entregue la materia prima de acuerdo a lo que hemos acordado. Igual, el proceso B va a evaluar que estas entradas, estas piezas, cumplan con ciertos requisitos para iniciar su proceso, ¿no? Hace una revisión de sus entradas. Entonces, lo ideal, pues, ¿no? En realidad no lo ideal, lo correcto es que el proceso B inicie su actividad en el momento indicado, porque ha llegado en el momento indicado las piezas del proceso A y que también estén con todos los criterios de calidad que necesita. Caso contrario, si el proceso B no tiene a tiempo la producción anterior, va a tener una espera, va a demorar en empezar, ¿no? Entonces esta máquina va a estar parada por falta de insumos. Caso contrario, si lo han anticipado demasiado la producción anterior, voy a tener acá un inventario en proceso que podría generar daño a los productos en proceso por la mala manipulación, por los traslados, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría con el proceso B y C, ¿no? En este caso, el proceso B ahorita es cliente del proceso A. Pero ahora, ¿qué sucede con la salida del proceso B? Sería la entrada del proceso C, ¿cierto? Y bajo este mismo esquema, ahora B vendría a ser proveedor del proceso C. Y C vendría a ser cliente del proceso B, ¿no? El mismo esquema, la misma filosofía, por decirlo así, y con las mismas expectativas tanto de un proveedor como de un cliente. Entonces aplicamos ese mismo esquema cliente-proveedor cuando estamos, digamos, hablando entre empresas o consumidor, usuario final, y también lo llevamos a nuestros procesos internos, ¿no? Entonces,
quiere decir que todo está enlazado, está concatenado, es como una cadena, que si alguno de estos eslabones falla, entonces va a dañar todo el proceso. Entonces, cada parte del proceso, si verifica sus entradas y cumple con todo lo que debería agregar durante su proceso, sus resultados van a salir con las características adecuadas. Si todos hicieran eso, entonces el producto final saldría con las características adecuadas, porque ya se han hecho las verificaciones internas, ¿no? Entonces, aquí podemos aplicar también estos dos principios del sistema TPS, que es procesos eficientes, utilizar lo necesario sin cometer errores en el momento indicado, con la cantidad adecuada y cuando realmente ha sido solicitado. Y teniendo en cada proceso dispositivos que me ayuden a identificar los errores de tal forma de que no tengamos que pasar constantemente productos defectuosos para que se consuma recursos erróneos, ¿no? Recursos en un producto error. No sé si tienen una consulta con respecto a este sistema cliente-proveedor, algo que no haya quedado claro. Andy, Eder, Jordan, Leonard, ¿quedó claro o algo que no se haya entendido? Por mi parte sí quedó claro en general. Ya, perfecto. Okay, entonces, continuamos. A ver. Otro punto importante que también ustedes van a revisar dentro de las lecturas que les he dejado como tarea es que el sistema TPS, que es el nacimiento en realidad de esta filosofía de procesos eficientes y enfocados a la calidad y a la satisfacción del cliente, que es el sistema de producción de Toyota, también es conocido o tiene varios sinónimos, ¿no? Cuando hablamos del sistema TPS, estamos hablando de Lean Production, manufactura esbelta, producción ajustada, Lean Manufacturing, ¿no? Y Lean Thinking. En realidad todos estos tienen el mismo concepto, ¿no? Entonces estamos hablando de la misma filosofía. Ahora, en el caso de las herramientas que involucran el sistema de producción de Toyota, o llamado TPS por sus siglas en inglés, ¿qué es lo que encontramos? Lo que busca el Lean Manufacturing es la excelencia en la calidad operativa, ¿no? La excelencia en la calidad operativa con una mayor calidad, menor costes, menor plazos de entrega, mayor seguridad para los trabajadores y para los clientes y motivación plena en los trabajadores. Esa es la excelencia operativa que busca Lean Manufacturing. Y tiene dos columnas principales, ¿no? Que son los pilares justamente del TPS, que es lo que habíamos visto. El Jidoka, que es la calidad en la fuente, haciendo que los problemas sean visibles. Y esto podemos hacerlo a través de paradas automatizadas, justamente es lo que utiliza Jidoka, con dispositivos que detecten los defectos, separación de actividades hombre-máquina, ¿no? ¿Qué actividades debería de realizar el trabajador para aportar básicamente en las acciones correctivas cuando se identifica un defecto por la máquina, ¿no? Entonces, en realidad, si queremos hacer una verificación al 100% de los defectos, lo ideal es instalar sistemas dispositivos en las máquinas que verifiquen o hagan la lectura de todas las piezas y productos que pasan por esa máquina. Entonces, el 100% de los productos son verificados que cumplan con esos requisitos. Y esto lo hacemos a través de un sistema Pokayoke, ¿no? Que nos permite detener el proceso, alertarnos, en algunos casos son informativos, pero nos permite saber si algo está fallando, ¿no? Entonces, Jidoka es el concepto entre la identificación de los errores en los procesos y la intervención del personal o de los trabajadores para las acciones correctivas. Y luego tenemos el justo a tiempo, que habla sobre tener piezas correctas en la actividad correcta y cuando se necesitan, ¿no? La utilización eficiente de los recursos, la cantidad correcta y mente se necesita. Para eso algunas herramientas
por ejemplo, el tiempo de ciclo del cliente, el takt time, es decir, la demanda del cliente, cada cuánto tiempo el cliente espera tener un producto terminado, por decirlo así. Lo llevamos a esa unidad de medida. Entonces, de acuerdo a esa unidad de medida o ese takt time, que es como la orquesta que nos va dando el cliente, ¿no? Los pasos, nosotros tenemos que programar, en caso, más que programar, ver si nuestro sistema operativo puede ir a ese mismo ritmo. Mejor, o sea, va a dar, mucho más, va a utilizar muy más tiempo por cada unidad producida de la que espera el cliente. Entonces, es importante saber ese tiempo del cliente, el takt, para saber si nosotros podemos la expectativa de cuánto a tiempo, ¿no? Hablamos también en el justo tiempo sobre el criterio o sistema de flujo continuo a pieza. Bueno, este es de flujo continuo pieza a pieza. Se compara un poco eh, con el de producción en masa, pues todo lo contrario, ¿no? En el sistema de producción en masa, nosotros producimos cada pieza y completamos todo el lote con esta primera pieza, parte del producto, ¿no? Y entonces tenemos todo digamos, un acumulado de inventario, un proceso, ¿no? Y así por cada pieza. En el caso del sistema de flujo continuo, se termina producto por producto. Si el producto tiene tres partes, o tres pasos, digamos, entonces se unen estas estaciones de trabajo en un flujo continuo. Las máquinas, digamos, van por un flujo continuo y van pasando una tras otra la pieza hasta completarse. Entonces, lo que tenemos al final es el producto completo, ¿no? Y estas son las que de frente se van a nuestro almacén o al cliente. No esperamos tener acumulación de partes del producto, sino productos terminados, ¿no? Entonces es como si tuviéramos, por ejemplo, a ver, un segundito. Ya, no se va a ver. Es como si tuviéramos, digamos, esta regla acá, ¿ya? ¿No? Y digamos, este es todo el proceso y nosotros tenemos que, inicialmente, de repente tenemos diferentes procesos. Ay, no tengo mis piezas de Lego, que justo para ahorita sería lo ideal. Ya, imaginemos que es esto. Esta es una estación de trabajo, la otra estación de trabajo está por acá, y digamos que la tercera estación de trabajo está un poquito más lejos, ¿no? Están separados. Bueno, esto lo podía graficar, pero bueno, digamos, están así. ¿Ya? Entonces, para hacer una producción en masa, entonces primero terminan con toda esta pieza, después terminan con esta pieza, y después terminan con esta pieza. Entonces, en cada punto de la estación de trabajo estoy teniendo acumulación de inventario en la producción en masa. Pero ¿qué hago con el flujo continuo? En el caso del flujo continuo, yo los uno todas las estaciones de trabajo, una tras otra. ¿Okay? Entonces, la producción al momento de iniciarse va a pasar, va a ser este primer producto, esta pieza, pasa a la siguiente máquina que está de forma continua, completa la siguiente etapa, pasa a la tercera etapa y al final de todo este sistema sale el producto completo, así, en línea, en serie. Entonces tú no tienes acumulación de piezas en cada etapa, sino de frente obtienes un flujo continuo, sin paradas, sin transportes entre estaciones de trabajo y obtienes al final el producto terminado. A eso le llamamos una producción de flujo continuo, pieza a pieza, es decir, que vas terminando pieza por pieza y no haces una producción en masa. ¿Ok? A ver, eso de todas maneras lo vamos a ver en una clase por completo sobre el flujo continuo pieza a pieza. Y el sistema pull, a diferencia del sistema push, vamos a hacer la comparación, el sistema push también es bastante parecido a la producción en masa. Es decir, bueno, digamos, tiene ciertas características. ¿Por qué? Porque la producción en masa siempre tiene una de las características que acumula mucho inventario.
¿Ok? Entonces, en el caso de la producción del sistema push, lo que hace es anticipar la producción. ¿Ok? ¿Y en qué consiste esto? Al momento de anticipar la producción, lo que está generando es que va a tener una acumulación de inventario de productos terminados, o también, si lo queremos hablar como cliente proveedor, va a tener acumulación de productos en proceso, ¿no? Porque trabaja en base a demanda histórica, ¿ya? El sistema push, ¿ok? Entonces se anticipa a la venta de cliente, ¿no? Por ejemplo, en las empresas textiles, ellos trabajan de repente por demanda histórica, y lo mandan todo a los retails y empiezan a ofrecer, ¿no? Y recién llegan los clientes del consumidor final para consumir. No necesariamente todo se vende, cuando nos pasa y ya se está acabando la temporada, tienen que empezar las promociones, las ofertas, etcétera, ¿no? Pero existe otro tipo de operaciones, de empresas, en las cuales sí hay que trabajarlo de acuerdo al inicio del pedido del cliente, ¿no? Son tipos de sistemas. El sistema pool lo que hace es espera la confirmación del cliente externo o interno para recién iniciar la producción. Esto va muy enlazado a la utilización del sistema Kanban, porque ayuda a regular la producción. ¿En qué momento traslado y en qué momento empiezo a producir? ¿En qué momento necesita mi cliente interno material para empezar a producir, ¿no? Va todo en línea. Entonces el sistema pool espera primero tener la confirmación del pedido para iniciar con la producción, no acumula inventario. ¿Okay? Entonces estos son algunos de los criterios y herramientas que utilizamos tanto para el justo a tiempo y para el Jidoka, que son los pilares o las columnas de la casa del sistema de producción de Toyota. ¿Y cuáles son las bases, los cimientos, por decirlo así, de esta casa de TPS? Es tener procesos estables y estandarizados, producción nivelada y la mejora continua a través de equipos Kaizen. Entonces hay que tener procesos estables, controlados, en base a procedimientos estandarizados y procesos también definidos, capacitación constante con los trabajadores, brindándoles las herramientas de mejora de tal forma que se formen equipos de mejora continua y que vayan solucionando sus problemas de forma periódica. Una producción que sea nivelada o que esté debidamente balanceada entre las líneas, de tal forma que no generemos cuellos de botella al momento de hacer nuestra programación de producción. El factor humano, como les había mencionado en la clase anterior, es un factor importante para el pensamiento Lean. Pero no hablamos solamente de la parte operativa, que está directamente en la operación, sino es en realidad la intervención de todo el personal de la organización, desde el compromiso de la alta dirección en brindar los recursos necesarios a cada una de las áreas y a los que integran las áreas para el cumplimiento de los objetivos. Eh, Preocuparse en la capacitación y en la formación constante de sus trabajadores, la comunicación constante de las estrategias, de los planes estratégicos y de los objetivos que se espera de cada área, de cada proceso. Generar un clima de motivación en la cual se escuche constantemente a los trabajadores, generar ambientes de concurso, de competencia, en la que cada área proponga mejoras para su organización, para sus procesos, y estos sean reconocidos, ¿no? Tener un liderazgo constante en la organización. Y digamos, los cimientos que podrían apoyar para que todo esto se cumpla, algunas de las herramientas que tenemos en Lean y que vamos a ver durante el curso es, por ejemplo, el Value Stream Map, que es el mapa de flujo de valor, que es una herramienta que nos permite hacer algún diagnóstico, en la cual vemos, está enlazado al takt time, es decir, en base a la demanda del cliente, nosotros podemos ir hacia atrás y evaluar cómo ingresa esa información. Vemos el flujo de información, vemos el flujo de materiales, vemos el flujo de la operación. Entonces, ¿cómo ingresa esa información a nuestra empresa y al área de planeamiento o al área comercial, y luego esto al área de PCP y al
TCP hace su explosión de materiales, hace la coordinación y requerimiento de estos insumos o materias primas con el proveedor, hace la gestión de cada cuánto tiempo necesita que le entreguen los lotes, hace las coordinaciones del almacenamiento, de la recepción, hace la coordinación, la programación de cuánto tiene que producirse en cada estación de trabajo, dependiendo de en qué momento va a ingresar el material. Y en este diagrama de flujo de valor, también vemos las estaciones de trabajo, cuál es el tiempo de ciclo, cuánto se demora en hacer cada estación de trabajo una pieza de un producto final, y así en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, evaluamos en este diagrama cuál es el cuello de botella, cuál es la estación cuello de botella que demora más, su tiempo de ciclo es mucho más alto que el resto, que hace que se genere acumulación de inventarios, procesos anteriores, que no avance completamente. También vemos en el caso de que haya muchos traslados innecesarios, transportes innecesarios entre las líneas, entre las estaciones, perdón, y vemos, bueno, vemos varias variables, entre ellos cuánto nos demoramos de hacer el cambio de preparación de las máquinas, vemos la disponibilidad de la máquina, vemos el tiempo de material en espera por inventarios, analizamos qué desperdicios podríamos estar identificando en alguna de estas estaciones de trabajo, y vemos también con respecto a toda la línea cuál es el tiempo de ciclo de la salida de un producto completo, para saber si este tiempo, cada cuánto tiempo sale un producto terminado y coincide en igual tiempo de lo esperado por el cliente, es decir, de su tactal, que es lo que estábamos o les estaba comentando en este punto, ¿no? Entonces es una herramienta para ver si en qué situación se encuentra nuestro estado actual de nuestro proceso, ¿no? Una de las tantas herramientas que vamos a utilizar para analizar el proceso, pero esta es una herramienta directamente del Lean Manufacturing. Otras herramientas operativas que me permiten implementarlas ya como mejora de procesos para mejorar directamente la operación son las 5 S para tener un ambiente más ordenado, limpio, organizado y utilizando eficientemente los recursos, es decir, lo necesario nada más. SMED, que es una herramienta que me permite incrementar la capacidad operativa, es decir, el tiempo, o sea, su objetivo es reducir en la mayor cantidad de tiempo, valga la redundancia, el tiempo que involucra en preparar las máquinas. Cuando pasamos de una producción a otra, tenemos que preparar, limpiar la máquina y prepararla para la siguiente producción con todos los insumos, configuraciones de la máquina. Entonces, en ese momento no estamos produciendo nada, es tiempo muerto, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que ese tiempo se reduzca en la menor cantidad, porque mientras más tiempo esté parada la máquina, menos producimos. Mientras menos tiempo le damos, mayor capacidad de producción y podemos ofrecer mayor cantidad de productos. Entonces, SMED es una de estas herramientas que nos ayuda a incrementar nuestra capacidad. TPM, mantenimiento productivo total, es un sistema o una metodología que nos permite tener mayor disponibilidad de las máquinas, menos fallas en las máquinas, hacer mantenimiento autónomo, es decir, involucrando a todos los trabajadores en el mantenimiento de las máquinas en ciertas actividades que ya vamos a profundizar en la clase cuando nos corresponda, y reducir también los defectos, los ocasionados de repente por una mala configuración o fallas en la máquina, ¿no? Entonces, este TPM está muy relacionado al indicador de eficiencia global de los equipos, que por sus siglas en inglés se llama el indicador OE, que de repente algunos lo han escuchado, y que se compone de 3 indicadores: la disponibilidad de la máquina, eficiencia de la misma y los productos defectuosos. En el caso de Kanban, como les había mencionado, me permite distribuir, a ver, me permite de alguna forma, a ver, ¿cuál es la palabra más indicada? Controlar adecuadamente el flujo del proceso, ¿ok? Es decir, Kanban son como tarjetas de señales en las cuales me dice
en qué momento se necesita producción para el siguiente proceso, en qué momento necesito trasladar, ¿no? Están los Kanban, principalmente los de producción y los de transporte. Entonces, ¿en qué momento necesito trasladar ese material y en qué momento necesito producir para entregarle a mi cliente interno, ¿no? Entonces, regula de alguna forma la producción de forma eficiente en el momento que realmente se necesita. Y tenemos estas herramientas de seguimiento, después de que hemos hecho ya las mejoras, el diagnóstico, etcétera, seguimiento de gestiones visuales, tableros de control, indicadores apropiados para saber si los indicadores o las metas que hemos implementado en nuestro proceso se están cumpliendo, ¿no? Con los indicadores apropiados, necesarios para la producción. ¿Okay? Entonces estas son algunas de las herramientas, bueno, casi todas las herramientas que vamos a ver en el curso en realidad. No sé si me olvido de alguna de ellas, pero bueno, estas son en sí las herramientas que integran la casa del sistema de producción de Toyota. De hecho, que vamos a ver más herramientas un poco para el análisis de proceso. Acá nos estamos viendo, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, el diagrama de Pareto, que son otras herramientas para diagnosticar también, que se utilizan en el análisis de causas y análisis de procesos. A ver, en herramientas de mejora, la estandarización también vamos a ver, 5S, SMET, bueno, el flujo continuo de proceso, celdas de manufactura también vamos a ver. En gestiones visuales vamos a ver propiamente la gestión visual, sistemas Pocayoke, sistemas Andón. Me parece que esas son las que vamos a ver, no me acuerdo muy bien, pero bueno, acá están, de hecho todo lo que está acá, sí, de todas maneras lo vamos a ver. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Esto ya lo vimos. ¿Preguntas? Ok, en cuanto a los principios del Lean Manufacturing, hay 3 puntos importantes, hay 4 puntos importantes que integran en sí todo el pensamiento Lean, que es el enfoque en el cliente, a ver, ya. Enfoque en el cliente, es decir, cómo identificamos el flujo de valor adecuado para entregar el producto al cliente. O sea, en nuestro proceso, cuáles son las actividades de valor que realmente van a agregar atributos y características de calidad al cliente para que al final los resultados sean de acuerdo a lo esperado. En el caso de la identificación de las mudas, básicamente se enfoca en la identificación de los desperdicios, es decir, todos los sobrecostos que estamos generando en nuestro proceso, en nuestra operación, que tienen que ser eliminados o tiene que haber una prevención e identificación de estos para controlarlos, porque son los que generan sobrecostos en la producción. ¿Y a qué les llamamos? Por ejemplo, reprocesos, productos defectuosos que tenemos que volverlo a producir, transportes innecesarios de repente porque la ubicación de las estaciones de trabajo están mal planteadas, no sigue el flujo de proceso y estamos perdiendo muchas horas hombre al momento de trasladar los productos en proceso y con el riesgo de dañarlos, ¿no? Esperas innecesarias del personal y de las máquinas a falta de una mala planificación, ya sea de ingreso de materia prima, de repente planificación en la producción, o incluso de repente máquinas que no estén disponibles, estén fallando, ¿no? Entre otros. El Gemba, ¿qué significa el Gemba? El Gemba Walk, ¿no? Es la caminata en el lugar de trabajo. Gemba básicamente es el lugar donde ocurren los hechos, donde ocurre el proceso, no en donde está el manual del sistema de gestión de calidad y están todos los procedimientos, no, ahí no ocurre el proceso. Cuando entrevistamos al personal y nos cuenta cómo es el proceso, más o menos encontramos un 50% cierto del proceso, pero cuando observamos, vemos, seguimos el proceso paso a paso, ese es el lugar correcto donde ocurre el proceso y a eso le llamamos el Gemba. Hacemos la caminata en el lugar de trabajo, vemos nosotros mismos, observamos lo que realmente está ocurriendo, este es nuestro Gemba Walk. Kaizen es la cultura de la mejora continua. Formar equipos Kaizen
que los capacitemos constantemente con el fin de que tengan las herramientas necesarias para que de forma periódica puedan hacer mejoras rápidas, es decir, mejoras que puedan demorar una semana, 2 semanas, hasta máximo un mes, en base a un formato establecido. Y creo que esto lo habíamos visto en el ciclo PHVA sobre el pensamiento A3, que es el formato A3, ¿no? Que normalmente se utilizan para los equipos Kaizen o equipos reducidos o equipos operativos o equipos de la operación, ¿no? Entonces ellos se encargan de hacer mejoras constantes en base a ciertas metodologías. Bien, empecemos con el enfoque del cliente o enfoque en el cliente, ¿no? En la satisfacción del cliente. Para ello tenemos que hacer la generación de flujo de valor. Entonces, una empresa bajo el pensamiento Lean tiene que estar enfocada en satisfacer las necesidades del cliente y generar productos y servicios para satisfacer esa demanda, pero en el momento, en el lugar y la cantidad y calidad demandada. Entonces, este pequeño párrafo prácticamente me está diciendo el concepto del just in time, justo tiempo, empleando el mínimo de recursos a través de un sistema continuo. ¿Okay? Entonces tenemos que definir el flujo de valor desde el lado del usuario. ¿Qué espera el usuario? ¿Qué es lo que le hemos ofrecido? ¿Qué es lo que le hemos ofrecido? Y sobre eso nosotros tenemos que replantear o analizar nuestros procesos y las actividades que realizamos en cada proceso. Cada actividad está agregando algún atributo sobre la característica final del producto que espera el cliente, y si no lo agrega, es necesario realizarlo, y si no es necesario, tengo que eliminarlo, porque está consumiendo recursos innecesarios. Entonces tengo que definir cuál es ese flujo de valor, ese flujo de actividades en la cual el cliente va a valorar al final todos los atributos que le hemos agregado en este flujo de proceso. Identificar esa corriente de valor. Todas las actividades que no agregan valor hay que eliminarlas, es decir, todas las actividades que no agregan ningún atributo al cliente hay que eliminarlas. Crear un flujo, que el proceso fluya agregando valor, agregando atributos paso a paso desde que llega la materia hasta que se le entrega al cliente. Producir en función de las órdenes del cliente y no en función de pronósticos de la demanda, ¿no? Es un poco de lo que les explicaba el concepto del sistema pool, ¿no? Que se inicia la producción en base a las órdenes específicas del cliente y no en base a pronósticos de la demanda, ya que esto tiene algunas desventajas que genera costos adicionales de inventarios. Bien, vamos a ver este ejemplo y para ello sí quisiera que ustedes puedan intervenir para poder realizar en paralelo los dos este ejemplo y hacer unas identificación de algunas actividades. Bien, ahorita hay solamente 3. Ya no se vayan, chicos. Así que ahora sí voy a necesitar que activen sus micrófonos porque voy a necesitar la ayuda de ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es un diseño súper sencillo, fácil de imaginar, y con esto vamos a darnos cuenta de las actividades que agregan y no agregan valor. ¿Ok? Entonces, imaginemos que nosotros necesitamos hacer el diseño y análisis de del proceso de fabricación de mesas. Vamos a fabricar mesas. Estamos iniciando en ese negocio. Entonces, nuestro cliente ABC, nuestro cliente es el cliente ABC, nosotros somos la fábrica madera fina, SAC, y tenemos un requerimiento de 5 mesas. ¿Qué características tienen estas 5 mesas? Tiene que ser de madera caoba, color blanco, ese es el acabado, y tiene que tener estas medidas, ¿no? De 1.5 de largo, 1 metro de alto, y 1 metro de ancho. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que identificar qué necesitamos, qué actividades vamos a realizar en este proceso que recién estamos creando, nuestro negocio, qué actividades, herramientas necesitamos para finalmente obtener nuestra mesa, nuestras 5 mesas que nos ha solicitado el cliente. ¿Ok? Entonces, para ello voy a utilizar un formato que les había compartido también, una plantilla que dice de matriz de actividades que agregan valor y desperdicio. ¿Okay? Esta matriz lo tienen en el Drive de la semana 2, si no me equivoco. A ver, vamos a verificar. A ver. Plantilla, sí, acá está. Plantilla de agregar valor y desperdicios. ¿Ok? Entonces,
Yo tengo acá esta plantilla. Bueno, estoy ocultando la parte que dice desperdicios porque eso recién lo vamos a ver. Así que vamos a enfocarnos en estas 3 actividades. Entonces, primero concentrémonos, bueno, acá está un poquito de lo que ya había visto en otras clases. Y ahora quiero escuchar la sugerencia de ustedes. Estas son las características del producto final. Pero bueno, eso también vamos a verlo en un momento. ¿Ok? Entonces, si es que tengo que hacer estas 5 mesas, ¿no? 5 mesas con estas características, ¿a qué proveedores acudimos? A ver, los escucho. ¿A qué proveedores voy? ¿Ferretería? Correcto. ¿Ok? ¿Y qué más? La madera, ¿dónde la compramos? Tiene que ser madera caoba. Carpintería, ¿no? Carpintería. ¿Ok? ¿Qué más? Me dice que sea de madera caoba, que sea blanca y que tenga estas dimensiones. ¿Qué más me falta? ¿A qué otro proveedor puedo asistir o buscar? A ver, Jordan, ¿qué opinas? ¿A dónde asistimos para comprar la pintura? Chicos, despierten. Vamos a poner tiendas de pintura, ¿ok? Ya, las voy a ir soplando. Ya, ahora, ¿cuáles son las entradas? ¿Qué es lo que vamos a conseguir de cada una de estos proveedores? En la ferretería, ¿qué es lo que vamos a comprar? En la ferretería también venden pintura. Ah, ya. Ok, ok, ya. Entonces vamos a especificar, pues vamos a ir a la tienda especialista de pintura. Ya, ahora, ¿qué conseguimos? ¿Cuáles son las entradas? A ver, en general, ya sea la ferretería, carpintería, tiendas de pintura especialistas. Ya, ¿qué más? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Mm? Ujú, ujú. Ya. Bueno, las winchas es para medir, pues, ¿no? Cuando nos piden ciertas medidas acá. Barniz, ajá. La pintura blanca también, o en forma general, ¿no? La pintura blanca. Los paneles de madera de la carpintería, paneles de madera. ¿Ok? ¿Qué más nos faltaría? ¿Algo más? Quillos, clavos. Creo que es todo, ¿no? Bueno, por ahí si se acuerdan me van diciendo. ¿Qué más? A ver, ahora, ¿cuáles son las actividades que vamos a tener? Primero vamos a hacer la resección de los materiales, ¿no? Resección de materiales. Y al momento que hacemos la resección de materiales, hacemos una resección con la guía de revisión, o sea, una verificación. Resección y verificación, por decirlo así, con la guía de materiales y también reseccionamos, a ver, puedo separarlo, repito, resección de materiales, resección y verificación de materiales y resección documentaria, mejor sería. Y en la resección documentaria, ahí iría la guía de remisión y la factura. Okay. Resección documentaria. Y acá sí sería resección y verificación de materiales. Okay, para ver si nos han enviado de acuerdo a lo que hemos solicitado.
Ya, asumiendo que ya hemos hecho el pedido, ¿no? Estamos desde el momento que llegan los materiales. Luego, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál sería el siguiente paso? Luego que ya tenemos todo el material. ¿A dónde lo trasladamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Los ordenamos? Imaginemos que nosotros estamos creando el negocio y ya tenemos, ¿no? Esto y está en la puerta de nuestro almacén. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Almacenarlo o de frente lo llevamos al área de operaciones? Ujú, correcto. Ujú. Transporte o sea, trasladar hasta materiales hasta almacén. A almacén, inventariar de repente. Y una vez que está inventariado, lo trasladamos, trasladar. Lo trasladamos al área de operaciones, ¿no? Porque se supone trasladar materiales a operaciones. ¿Ok? Ya, estamos ahora en el área de operaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? En el área de operaciones. A ver, ¿qué es lo primero que harían ustedes? Entonces, pero incluso antes de hacer los cortes, tendríamos que hacer las mediciones. De repente, el diseño, ¿no? Diseño de mesa. ¿Ok? No sé, un pequeño croquis o plano, ¿no? Para que en base a eso hacemos el corte de los paneles, ¿no? Cortar paneles o partes de la mesa. ¿Ok? Acá sería en verbo siempre se tiene que decir. Diseñar la mesa, pues, ¿no? Ya, ¿ok? Ya tenemos los cortes, de ahí ¿qué hacemos? Cortar partes de la mesa, de ahí ¿qué hacemos? Lo ensamblamos o lo pegamos con clavos o lo unimos, ensamblamos con clavos, con goma. Y lo que no sé si se tiene que lijar antes o después de ya, lijar partes de la mesa y luego ensamblar, ¿no? Ensamblar partes de la mesa, digamos que lo vamos a hacer con goma y clavos. Ok, ya está ensamblada la mesa, entonces, ¿qué continúa? Ya se hizo el lijado, el barniz, ¿en qué momento entra el barniz? ¿Antes o después de la pintura? Entonces primero lo pintamos. Listo. Pintar la mesa y después barnizar. ¿Ok? De repente, antes de barnizar, no sé, al final ponemos el logo de la empresa, ¿no? En una esquinita ahí, ¿no? Aplicar diseño de logo de la empresa, ¿ya? Para que más o menos pues el producto tenga cierta característica. Y después lo barnizamos. Barnizar, ¿ok? Ya con eso terminamos. ¿Nos falta algo más? En la parte operativa. Creo que ahí queda, ¿no? Me parece. Entonces, trasladar mesas, pues, bueno, estamos haciendo las 5 mesas, a almacén de productos terminados. Y en almacén de productos terminados vamos a embalar
mesas, embalar mesas, inventariar, bueno, almacenar primero, ¿no? Que es el ordenar, inventariar. Ahora tenemos que llevarlo donde el cliente, entonces en este caso, no sé, logística, de repente hace coordinar transporte, ¿no? Con un tercero, de repente transporte coordinar unidad de transporte, unidad de transporte. Entonces, imaginemos que llegó el transporte, entonces tendríamos que hacer la carga de cargar mesas a transporte, realizar el transporte propiamente dicho, transportar las mesas hasta cliente, descargar mesas, registro documentario y conformidad del cliente. Conformidad del cliente. Y creo que ya está. Registrar documentos, siempre en verbo. Registrar documentos y conformidad del cliente. ¿Listo? ¿Algo más que nos estemos olvidando? A ver. Recepción, trasladar materiales al almacén de materia prima. Ok. ¿Algo más que agregar, chicos? A ver. Creo que no, ¿no? Ya. A ver. Les hago la siguiente pregunta. El cliente solicitó 5 meses. Estas son las características de las 5 meses. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que verificar que sean estos 5 meses. Estas características y que sean 5 meses también, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas actividades yo puedo eliminar por completo sin que afecte mi entrega final? Por ejemplo, a ver, le soplo una. ¿Dónde está? Aplicar diseño de logo. El cliente solicitó un logo o solicitó estas características nada más. Si yo elimino esta actividad, ¿afectaría la entrega final? ¿Puedo eliminarla? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo o no puedo eliminarla? A ver, Leonard, ¿qué opinas? Pienso que sí, ingeniera, pero depende también cómo está el proceso, porque si es parte de lo que ofrecen siempre colocar el logo, pues sí, ¿no? Pero en general creo que no, porque el valor como tal no afecta. Has dicho un buen comentario por ahí. Depende si se le ha ofrecido, ¿no? Pero por eso remarqué. Al cliente se le ofreció exactamente estas 5 características. El cliente quiere 5 unidades mesa. Quiere madera caoba, que sea de color blanco y que tenga estas dimensiones. Es lo único que ha pedido el cliente. Esas son las características del acuerdo interno. No ha indicado nada más. ¿Ok? Entonces, si yo elimino el diseño, el logo, obviamente el cliente no va a reclamar porque en realidad no va a afectar la entrega final. Ahora, el cliente solicitó que se le entregue en tienda o en casa. Está especificado acá. Puedo eliminar todo esto.
¿Qué opina Jordan o Andy? A ver. Ujú, ajá. Ujú, ok. Ujú, ujú. Por eso es que es bien importante que nosotros tengamos documentado todo lo que se le va o todo lo que se le compromete al cliente. ¿Ok? El plus puede ser algo adicional finalmente, ¿no? Pero si no lo cumples, tampoco no es que estás incumpliendo con el cliente, porque dentro de sus acuerdos no indicó nada. Puede ser que el cliente en realidad tiene la expectativa de ir a recoger su producto en nuestro almacén y él está tranquilo, ¿no? Por eso es que es importante que al iniciar un acuerdo con el cliente se indique todas las características del producto y servicio en total, ¿no? Para que no haya justamente eh, esas confusiones, sobre todo que afecten al cliente. El cliente de repente está esperando que le entreguen en su tienda o no sé, pues, ¿no? En su casa, eh, pero no está ofrecido ni tampoco indicado. Entonces, por eso hay que especificar, ¿ok? Entonces, por ahí vamos viendo algunas actividades que de repente, si yo las elimino, no va a afectar la entrega final. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál de las actividades sí o sí tienen que realizarse? No las puedo eliminar por ningún motivo porque reúne o agrega las características y atributos específicas de lo ofrecido al cliente. Por ejemplo, eh, esta actividad, o por ejemplo, pintar la mesa. Necesariamente tengo que hacerlo porque me pide color blanco. Entonces, esta sí tengo que realizarla. ¿Qué otra actividad? Ensamblarlas también, ¿no? Tengo que unirla, armarla, cortar también, porque si no corto no voy a poder obtener pues estas medidas, ¿no? Este, ¿Qué más? Tengo que hacer el diseño, obviamente, para cumplir con estas características, ¿no es cierto? Entonces, digamos, no sé si en el caso del barniz es necesario, el lijado es necesario, no sé, de repente ustedes chicos conocen mejor esos procesos. ¿Es necesario lijar la mesa? Porque no sé, no agarra la pintura o algo así, o es necesario barnizarlo. A ver, ¿qué opina? Si no se lija, no pega allá. Entonces hay que lijarla, es necesario lijar. Y el barniz hecho después de la pintura, según lo que me han comentado. ¿Es necesario? Ya. Entonces, digamos que va a depender del tipo de pintura que estén utilizando, ¿no? Más para darle brillo. ¿Ok? Entonces, esas son actividades que sí o sí tengo que realizarlas porque si elimino alguna de ellas, definitivamente no voy a cumplir con el cliente. Estas actividades sí agregan estos atributos, por lo cual el cliente va a valorar esta entrega. Pero tengo otras actividades que no agregan ningún atributo, sin embargo, son necesarias realizarlas por procesos internos en la organización, porque de lo contrario no podría darse el proceso principal, como por ejemplo, la recepción y verificación de materiales. Si bien es cierto, esta actividad directamente no agrega ninguna característica, porque es una actividad interna, tengo que realizar la recepción, verificación de materiales, tengo que realizar la verificación documentaria, tengo que trasladar los materiales, almacenarlos, ordenarlos, inventariarlos y también hacer los traslados hasta la operación. Bueno, el barnizado queda como que sí y no se puede realizar, va a depender de la pintura. Vamos a ponerlo que de todas maneras se tiene que realizar. El traslado también de la mesa hacia el almacén de productos terminados, embalarlos, ordenarlos en el almacén, inventariarlos,
Bueno, acá está la disyuntiva de que el cliente puede irlo a recoger, como que también podemos trasladar. Entonces, hay ciertas actividades que, si bien es cierto, no añaden una característica específica en la operación, pero son actividades que no agregan características por las cuales el cliente valora, pero sí son necesarias para el proceso. Y estas actividades, como están bajo nuestro control, las podemos reducir a su mínima expresión. No las podemos eliminar, pero sí podemos reducir. Por ejemplo, recepción y verificación de materiales. Ahorita recién estamos empezando con el negocio, tenemos ahí al primo que está encargado del almacén, entonces él, ya le estamos dando la factura y el pedido que le hemos hecho al proveedor, entonces verifica pues que estén llegando la pintura de acuerdo al color que le hemos pedido, la madera que sea caoba, no sé, los clavos, martillo, todo lo que, las entradas, ¿no? Entonces ya tranquilo, de repente en 15 minutos verifica todo eso. ¿Qué tal que si nos fue súper bien con los pedidos y el cliente ahora dice, te voy a dar una orden de 500 mesas, ¿no? Entonces, porque me encantó las mesas que me has vendido, que están súper bien. Entonces, ahora esas 500 mesas van a necesitar, pues obviamente, más entradas, más material, insumos. De repente ya no vamos a hacer con martillos, con clavos, sino de repente vamos a hacerlo con taladros, con pernos, máquinas cortadoras, etcétera, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más rápido, pero vamos a tener mayor cantidad de material. Entonces, si al primo lo seguimos ahí encargándose de que verifique todo eso, ya no va a ser 15 minutos, de repente va a pasar medio día verificando eso, y eso es mucho tiempo. ¿Cómo podríamos reducir esa inspección o esa recepción de materiales? Opiniones. A ver, Leonard. ¿Cómo reducirlo? ¿O cómo así, ingeniero? No entendí bien la pregunta. Reducir el tiempo, hacerlo más rápido, hacer el proceso mucho más eficiente. Si ahorita actualmente lo realizamos con una persona que físicamente está haciendo la verificación, cuenta uno por uno, cuenta los clavos, cuenta los paneles, ¿cómo podríamos hacer que ese proceso demore menos tiempo? Si ahorita demora 15 minutos para 5 mesas, para 500 mesas va a demorar de repente unas 8 horas la verificación. ¿Cómo hacemos que ese proceso se haga mucho más rápido? Depende del estado actual, porque como no hay mucha información de cómo lo están haciendo tal cual, pero en general se me ocurriría o agregar más personas o automatizarlo, o dependiendo cómo está distribuido, redistribuirlo para que sea, no sé, en una sola línea y sea todo como en una banda transportadora y vaya más rápido, ¿no? No es lo que se me ocurre, pero tendría que conocer el estado. Ujú. Ok, entonces actualmente lo están haciendo como te estoy comentando, ¿no? O sea, solamente el personal está en puerta, el proveedor a todo la puerta del almacén y él empieza a verificar uno por uno. Todo es manual, ¿ya? En la verificación, no estoy hablando de trasladarlo al almacén todavía, ¿no? Entonces, la verificación. Entonces, puede ser que pongamos más personas, vamos a tener más uso de recurso humano para que lo hagan en menos tiempo, puede ser que lo hagamos por muestreo, o puede ser también que trabajemos con un proveedor de confianza, ¿no? Que ya por histórico siempre nos envía de acuerdo a lo que hemos solicitado y nunca hemos tenido problemas en cuanto a los materiales que nos ha dejado, ¿no? Ya sea los paneles, la pintura y los insumos o herramientas complementarias, ¿no? Eso podría ser una opción para hacer el proceso mucho más eficiente. Ahora, en la recepción, por ejemplo, documentaria, la guía de remisión, las facturas, ¿no? Actualmente, imaginemos que este proceso es físico. Tenemos la factura física, tenemos la guía de remisión física, entonces el proveedor nos entrega la factura física, tenemos que, bueno, las guías sí normalmente creo que tienen que ser todavía físicas por un tema de traslado físico, pero en el caso de las facturas, si son físicas, tendría que estas facturas físicas, luego de recepcionarlas al área administrativa, contable, registrarlas en un sistema, luego guardarlas en un archivador, trasladarlo al contador, etcétera, ¿no? Entonces son varias actividades que me involucra el hecho de que sean facturas físicas. Pero ahora las facturas, ¿cómo son? Electrónicas. Entonces,
Con esas facturas electrónicas, primero, no hay traslado de parte del el proveedor de este documento físico. Cuando recepcionamos esta factura, ya no habría recepción de facturas, ya no tendría el proveedor que gastar de repente en estos talonarios de facturas físicas impresas, mandar a hacer a las imprentas, eh, tener un espacio donde guardar todas estas facturas, tanto el proveedor como nosotros como clientes, registrarlo, porque ahora electrónicamente ya todo está en un sistema, entonces se ahorra mucho insumo, material y también tiempo, ¿no? Entonces podemos reducir esas actividades. No las podemos eliminar, pero podemos reducir, hacerlas más eficientes y mucho más rápidas. Trasladar el material al almacén, a un almacén, a su almacén de materia prima. Imaginemos que este almacén de materia prima está pues muy alejado del área de operaciones. Entonces nos genera muchos traslados innecesarios, ¿no? Transporte de material de forma innecesaria, con el riesgo de que se puedan caer o se puedan dañar. Entonces lo ideal es que el almacén, tanto de materia prima como de productos terminados, pueda estar lo más cerca de nuestro área de operación. Hay que inventariar, de repente si ahorita lo hacemos en un papel, podríamos hacerlo de repente con lectoras que se puedan, las lectoras de código de barras y se pueda almacenar de frente en un sistema. El traslado de operaciones también, que estén cerca, embalar las mesas, bueno, eso creo que de todas maneras sí hay que hacerlos. El almacenaje, de acuerdo al sistema que se haya implementado en el almacén, también se puede ordenar físicamente para que estén más disponibles aquellos materiales que tienen mayor salida, ¿no? Entonces, aquellas actividades que nosotros no podemos eliminarlas por ningún motivo porque podrían afectar la entrega final, a esas actividades le llamamos aquellas que agregan valor, porque están agregando atributo. Cuando nosotros hablamos de agregar valor, estamos agregándole atributo. No es que estamos atributo, es decir, atributos, características de lo que el cliente espera, no agregarle algo adicional. Es decir, agregarle valor significa agregarle alguna actividad, algún insumo, algún diseño, alguna característica eh, que el cliente, que se le ha comprometido al cliente. Entonces, todas aquellas actividades que realmente van a contribuir en la entrega final directamente, entonces son aquellas actividades que agregan valor. Pero tenemos algunas actividades que realmente no agregan ningún atributo, no agrega valor y tenemos que eliminarlas. Son innecesarias porque el cliente no lo ha solicitado o porque de repente se generó algún error en el proceso, hubo transportes innecesarios, etcétera. Entonces podemos eliminarlas, ¿no? Son innecesarias en el proceso. Y hay actividades que no agrega atributos, no agrega ninguna característica, es decir, no agrega valor, pero son necesarias para mi control interno. Y como son de mi control interno, entonces tengo la posibilidad de disminuirlas, de hacerlas más eficientes, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos de estas 21 actividades que hemos creado para este proceso bastante sencillo, vemos que solamente el 28.6% de estas actividades agregan valor y el 40, en este caso sería el 71% son actividades que no agregan valor. Entonces, básicamente, estas actividades que no agregan valor y son innecesarias son las primeras en las cuales nosotros deberíamos de centrarnos para eliminarlas, ¿no? Entonces, ustedes podrían decir, profesora, ¿qué pasa si piden que le trasladen el material? Entonces, esto sí sería una actividad que agrega valor porque está dentro de las características, ¿no? ¿Qué pasa si de repente este traslado hay que hacerlo, pero hay que reducir? Entonces reduzco tiempos, ¿no? Cuando pongamos los tiempos, voy a reducir también, voy a hacer mi análisis de tiempos. Probablemente salga un porcentaje mucho más alto, ¿no? De actividades que no agrega valor. Entonces, todo aquello que no está dentro de los acuerdos del cliente, o por ejemplo, tengo esperas de la máquina, o de repente al momento de cortar esta sierra o este taladro, cortador, etcétera, está fallada, no corta bien, entonces acá generó una actividad de espera, ¿no? De arreglar. Entonces, de repente estoy esperando 30 minutos, ¿no? Un turno de 5 horas. Entonces, es una actividad que no agrega valor, no agrega ninguna característica y es innecesaria. Hay que eliminarlas. Entonces, todas aquellas actividades que agregan atributos al servicio o producto final
son aquellas que agregan valor. Y las que no agregan valor pueden ser necesarias para el proceso y las que son innecesarias que sí podemos eliminarlas sin que afecte el producto final. Si nosotros tenemos bien controlados estas dos actividades, somos eficientes, eficaces y estamos cumpliendo con el cliente, recién ahí podríamos pensar en agregarle un plus, unas actividades más al cliente. Pero mientras que no tengamos ese control y tengamos un 71% de actividades que no agregan valor, entonces estamos incurriendo en costos innecesarios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que observar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este detalle. Consultas, chicos. Ok, vamos a seguir viendo entonces los conceptos. Ya tenemos estas 5 mesas, entonces finalmente, las actividades que agregan valor en el flujo de proceso, que son justamente lo que tenemos que identificar, este flujo de proceso con actividades que agregan valor o agregan características. Por ejemplo, en un proceso industrial añade valor únicamente durante el tiempo en el que modifica la forma o las propiedades del producto para lograr requisitos que el cliente valora. En determinados procesos industriales, el valor, agregar valor o el valor añadido es aportado por la máquina, porque la máquina está transformando, está cortando, está de repente transformando el insumo. Y en otro tipo de actividades industriales, donde son procesos manuales, el operario es el que añade el valor, es decir, añade las características del atributo, ¿no? Hace el ensamblaje, el pintado. Entonces, todas aquellas actividades que generan un atributo que va sumando y sumando al entregable final, son actividades que agregan valor. ¿Okay? Por ejemplo, soldar 2 vigas aporta valor, pues transforma 2 elementos individuales, avanza en el proceso de construcción y me acerco al resultado final. Entonces acá estoy transformando 2 partes de una pieza, no 2 piezas, mejor dicho, para el producto final. Entonces estoy agregando de repente la plantilla metálica justo a esta viga para poder de repente hacer la construcción, no sé, de un centro comercial, etcétera, ¿no? Entonces, esta actividad de soldar estas estructuras metálicas sí son necesarias, porque sin eso no voy a poder hacer la construcción, ¿no? Entonces me acerco poco a poco al resultado final. Es una actividad que está añadiendo una característica al resultado final. Pero si, por ejemplo, eh, una actividad que realmente no añade ninguna característica, una actividad que no agrega valor, es aquella que no modifica las propiedades del producto, en el caso de que estemos fabricando, pero son necesarias para el proceso, entonces no agregan valor, pero sí son necesarias para el proceso, entonces hay que ver de qué forma reducimos en mayor cantidad el tiempo y el uso de los recursos, lo hacemos más eficiente. Pero hay otras actividades que son superfluas y pueden eliminarse del proceso, ¿no? Como por ejemplo actividades innecesarias, actividades que no solicitaba el cliente, pero si no se eliminan esas actividades, los costos pueden ser muy altos. Estaríamos consumiendo recursos de horas hombres, materiales, insumos, etcétera, y nos estaríamos alejando de los resultados esperados por el cliente. Por ejemplo, mover una viga, ¿no? en una construcción de un punto a otro es una actividad sin valor agregado, pues desde el inicio al final de este proceso la viga no fue transformada, es trasladada. Es una actividad que no agrega valor, pero es necesaria probablemente, ¿no? En esta actividad de la construcción es necesario trasladarlo al punto donde se necesita. Entonces, ¿cómo puedo mejorar este proceso? ¿No? ¿Cómo puedo hacerlo más eficiente, más rápido y utilizar mejor los recursos, ¿no? En eso es lo que tendríamos que concentrarnos. Ahora, si es una construcción, pues una casa, de repente el traslado se puede hacer con el personal, pero ¿cuánto demorará? De repente podemos poner una polea para jalar, trasladarlas de un punto a otro con una viga, las vigas digo, ¿no? O si es una construcción pues a gran escala, pues se utilizan pues estas grúas, ¿no? Entonces hay que analizar la situación y ver de qué forma utilizamos mejor los recursos. Sí, Rosa, ¿tenías una consulta? Sí, profesora, buenas noches. Buenas Tengo una noches. pregunta. Por ejemplo, en casos artesanales, por ejemplo, de algunas personas que hacen adornos a mano,
y bueno, obviamente se toma más tiempo que en casos en donde se hace industrialmente. Las personas consideran que, o sea, algunas personas prefieren comprarle a estos artesanos porque consideran que tiene como que más valor, o sea, tiene más sentimiento, ¿no? O sea, lo hacen con más dedicación. Entonces, este tiempo adicional que un artesano se tomaría, ¿sería como que parte del valor agregado o al Ujú. final no? Va a depender del objetivo del proceso y de lo que espera el cliente. En este caso particular, como bien tú lo has dicho, el cliente valora más que sea un trabajo manual. Por lo tanto, si lo haces de forma industrializada, no lo va a valorar, no va a pagar por ese producto final. Entonces, en ese caso, o sea, primero hay que analizar qué es lo que espera el cliente y en base a eso generar el flujo de proceso para que el cliente valore lo que tú vas a entregar. Entonces, todas aquellas actividades que van a ir agregando a satisfacer esa necesidad del cliente son actividades que agregan valor. No todas son iguales. Todo va a depender de lo que se ofrece al cliente y de lo que finalmente el cliente acepta o valora o espera. Podemos tener procesos o productos iguales, pero clientes con expectativas diferentes, ¿no? Entonces, hay que ponernos primero en el lugar del usuario final para saber cuáles son justamente esas actividades de flujo de valor. ¿Ok? ¿Se entiende, Rosa? Sí, profesora, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ahora, digamos que tenemos un sistema con ciertas actividades, donde las que están en verde son las actividades que agregan valor, agregan características, y lo que está en rojo son actividades que no agregan valor. Entonces, ¿qué sucede en la mayoría de los casos? En este sistema 1, por ejemplo, tenemos operarios que están haciendo sus actividades sin el más mínimo criterio de calidad, es decir, sin el más mínimo criterio de lo que ellos tienen que contribuir en la etapa que le corresponde. Entonces, como tenemos al policía, es decir, al de calidad al final de la producción, recién al final se dan cuenta si se han equivocado o no, o cuál es la característica que no se está cumpliendo para la entrega final. Es decir, estamos realizando muchas actividades que no agregan valor, porque primero acá tenemos mucho inventario en proceso. Tenemos mucho desorden, probablemente hay esperas, hay equivocaciones, hay defectos y todas esas actividades nuevamente hay que generarlas. Estamos consumiendo más recursos del necesario. Esas actividades no agregan ninguna característica al producto que finalmente se debe entregar al cliente. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente empezar a eliminar esas actividades que no agregan valor, ¿no? Hay que empezar a eliminarlas, hay que empezar a reducirlas, identificarlas y saber si se pueden eliminar por completo o reducirlas, si son actividades que necesariamente hay que realizarlas, pero no contribuye con una característica en específico, entonces las tenemos que reducir. Si nosotros pasamos todo el concepto de los atributos que deben de contribuir cada uno de los trabajadores con su aporte de valor, entonces sí tendríamos pues cada uno de los trabajadores como inspectores de calidad, a la vez que son operarios, porque tienen claramente indicado cuál es el atributo de valor que le toca contribuir en la etapa de proceso. Y cuando hablamos de atributo de valor, es aquello que el cliente finalmente espera en su producto o servicio final. ¿Okay? Entonces, muchas organizaciones tienen el 95% de actividades que realmente no agregan valor. Muy pocas actividades que sí agregan valor. En el ejemplo que hemos hecho bastante sencillo, teníamos el 71% de actividades que no agregan valor, ¿no? Entonces, lo que se busca es reducir la mayor cantidad de actividades que no agregan valor. Deberíamos de tener más o menos en esta proporción, ¿no? Las compañías reducen dramáticamente su lead time, su tiempo de producción, al reducir las actividades que no agregan valor. El objetivo de una industria de clase mundial es que al menos un 25% del tiempo total del proceso sea valor añadido, o sea, como mínimo, el tiempo, ¿no? No estoy hablando de cantidad de actividades, ¿ya? Porque puedo tener una actividad que dura 5 minutos y otra actividad que dura 5 horas. ¿No? Entonces, el 25% del tiempo total del proceso
por lo menos sean de valor añadido o de valor agregado, ¿no? Que realmente esté agregando valor. Eso es lo mínimo que se debería de tener un proceso en las empresas de clase mundial. Ahora, en el caso de tener procesos manuales, las actividades que agregan valor podrían ser, ¿no? Atornillar, cuando el operario está atornillando, haciendo los ajustes del tornillo, soldando, taladrando, limando, remachando, ¿no? Haciendo todas estas actividades manuales porque eso contribuye al producto final, dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Pero también vamos a tener las actividades que no agregan valor, necesarias e innecesarias. Veamos las innecesarias. De repente caminar varios pasos para recoger el material, ¿no? Traslados innecesarios, porque la ubicación de las estaciones de trabajo está muy distante, ¿no? Entonces sí tengo que hacerlo, pero esto no me añade ningún valor y tengo que reducirlo o eliminarlo a su máxima expresión. Búsqueda de herramientas también no agrega ningún valor. ¿Qué es lo necesario? Hacer el posicionamiento de las piezas en la herramienta, amarrar la pieza en la herramienta, coger las herramientas, dejar, soltar las piezas. Sí son necesarias, pero incluso estas que son necesarias y que no agregan valor, es necesario reducirlo, hacerlos más eficientes todavía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Vamos a ver este video para complementar el concepto de actividades que agregan y no agregan valor. Acá está. A ver, un ratito. Ya. Hola, me da mucho gusto saludarte y yo hoy quiero clarificar lo que es el valor agregado desde la metodología de Lean. Hoy actualmente muchas compañías tienen el enfoque de trabajar en proveer un valor agregado al cliente, pero cuando les preguntas qué es valor agregado, te hablan de dar un plus, de dar un extra, de cumplir sus expectativas o excederlas. Sin embargo, en la metodología de Lean nos habla de que el valor agregado sí es algo que se enfoca en satisfacer y sorprender al cliente, pero también es algo más profundo. En primer lugar, el valor agregado es la capacidad que tiene una compañía de proveer a ese cliente final el producto o el servicio en el momento correcto, en el tiempo correcto, cuando él lo necesita. Esto es que la empresa tiene que trabajar para cumplir lo que promete. Cuando hablamos de valor agregado, lo que primero tenemos que entender es lo que es un proceso. En una empresa o en una oficina hay diferentes procesos y estos procesos al final es una serie de pasos o actividades que permiten entregar un producto parcial o final a alguien. Por ejemplo, si yo estoy en una fábrica que hace este tipo de reptiles, hay diferentes procesos para que al final yo tenga este producto final. Cuando hablamos de valor agregado, lo que tenemos que observar es, como si fuera una cámara, es todo lo que pasa en los diferentes procesos del ensamble, del relleno y de la terminación final de este producto. Porque ahí, dentro de estas actividades, hay muchas actividades que no están transformando el producto, que es en este caso el reptil, y hay otras actividades que sí lo están transformando. Para que te quede muy claro, lo voy a dividir en dos partes. Cuando hablamos de valor agregado, nos referimos a aquellas actividades que están dentro de un proceso y que son las que transforman el producto. Por ejemplo, cuando yo estoy pespuntando para pegar esta parte de mi producto, ahí es donde está sucediendo la transformación, porque antes yo tenía piezas separadas. Cuando las junto y pasa a la máquina y el pespunte, eso es transformación. Y podrás ver que cuando le pongo los ojos, pues también es transformación, porque mi producto se está transformando. La otra parte son actividades que no transforman y que de esas están llenas los procesos. Si por ejemplo en la línea de transformación de este mono estamos esperando
que llegue el peluche, que lleguen los ojos, es una espera. Y eso, si se fijan, no está transformando mi producto, es simplemente un desperdicio. Si observamos a detalle cualquier proceso, te vas a dar cuenta que la mayoría del tiempo que se utiliza para la transformación es muy poquito. Todo lo demás del tiempo que se lleva un proceso es puro no valor agregado, es no transformación. Y al no ser transformación, por lo tanto, es un desperdicio. Aquí lo más importante es quitarnos esa ceguera de taller y empezar a ver las actividades de un proceso como si transforma o no transforma. Si no transforma, ¿qué crees? Tienes que eliminar esas actividades o reducirles el tiempo. Esto es la clave para que cualquier proceso pueda reducir su tiempo de respuesta y hacer mejores productos o servicios. Te invito como reto de este videotip que vayas y observes tus áreas productivas o tus áreas de oficina y empieces a preguntar e identificar cuáles actividades realmente son las que transforman. Te vas a impactar, pero aquí lo importante es que no te quedes nada más en shock, sino que más bien tomes acción y empieces a utilizar esta nueva herramienta en tu día a día. Te deseo mucho éxito y nos vemos muy pronto. Gracias. Ok, consultas chicos, no sé si ha quedado un poquito más claro con este video sobre el concepto de actividades que agregan y no agregan valor. Bien, veamos como resumen básicamente, entonces vamos a tener dentro de las actividades que agregan y no agregan valor en nuestro flujo de proceso, aquellas que agregan valor, que es todo aquello por lo que el cliente sí está dispuesto a pagar, ¿okay? Espera y va a estar satisfecho con lo que se le entregue. Pero también tenemos actividades que no agregan valor, que son necesarias, todo aquello por lo que el cliente no está dispuesto a pagar, pero es necesario hacerlo en nuestro proceso. O sea, no está dispuesto a pagar porque no es parte de lo que se le ha ofrecido, por decirlo así, ¿no? El control de calidad, los traslados internos, la logística, todo eso no le vamos a cobrar al cliente directamente, ¿no? No le vamos a decir, no, sabes que yo he tenido que hacer una compra o he tenido que hacer tantas llamadas, he tenido que contratar personal, etcétera. Eso es parte de nuestro proceso interno. No agrega ninguna característica al producto final si estamos hablando de un proceso de fabricación, pero no es algo que el cliente pues directamente lo ve en su producto final, no es algo que está dispuesto a pagar por lo que ve directamente en la característica o atributo en su producto final, pero sí es necesario para nuestro proceso. Entonces, por lo tanto, hay que reducirlo a su mínima expresión. Y también tenemos estas actividades que no agregan atributos, no agregan valor, y son innecesarias. Todo aquello por lo que no es necesario para generar el producto o servicio y se genera un desperdicio de costo, ¿no? Pérdidas en la organización. Hay que eliminarlas. ¿Ok? No sé si hay preguntas. Bien, con respecto a los desperdicios, tenemos varios tipos de desperdicio. Bueno, 8 tipos de desperdicio. Vamos a verlo acá de frente. ¿Okay? Bueno, acá. En sí, en el caso de los desperdicios, o también llamado muda, significa despilfarro de toda aquella actividad humana que absorbe recursos y que no crea valor, que no genera valor. Como por ejemplo, fallos que se hacen en la producción y que necesitan rectificación, producción de artículos que no se desean, que se realizan de forma anticipada y el consiguiente amontonamiento de estas existencias sobre inventario estaríamos generando, son sobrecostos adicionales, pasos en el proceso que realmente no son necesarios, traslados innecesarios, de repente por la mala ubicación de las estaciones de trabajo, movimientos de empleado y transporte de productos de un lugar a otro sin ningún propósito, de repente por el desorden que tenemos en nuestra fábrica, no encontramos rápidamente las herramientas, no tenemos un procedimiento de dónde dejarlas correctamente, ni tampoco están visibles, por lo tanto, hay mucho movimiento del personal realizando búsquedas innecesarias. Grupo de personas en una actividad de espera porque una actividad no se ha entregado a tiempo. De repente el proveedor no llegó a tiempo con los insumos
Entonces hay esperas para iniciar con esta producción. De repente el transporte no llegó a tiempo y estamos esperando con el material para el traslado. De repente no llegaron el stretch film que necesitamos para el despacho y estamos esperando, ¿no? Entonces esas esperas es consumo de horas hombre, ¿no? Entonces esas son actividades que no deben realizarse, es un despilfarro, es un desperdicio en el proceso. Bienes y servicios que no satisfacen las necesidades del cliente, los productos defectuosos. Y todo esto se agrupa básicamente en estos 8 tipos de desperdicios, ¿no? Que el más novedoso, por decirlo de alguna forma, es este desperdicio del talento humano, ¿no? Que es uno de los nuevos que se ha incorporado. ¿En qué consiste este desperdicio de talento humano? Consiste en no utilizar la experiencia o el conocimiento de los trabajadores. Vamos viéndolo, creo que en cada una de las diapositivas. Por ejemplo, tenemos el desperdicio del talento humano, que consiste en no saber cuáles son las competencias que tiene cada uno de los trabajadores en nuestra organización, no utilizar la experiencia, conocimientos y creatividad del personal. Hay un despilfarro inmaterial de probablemente el más importante y el más extendido es el del conocimiento de los trabajadores, ¿no? Incurrimos en él cuando no facilitamos a las personas la posibilidad de aportar sus capacidades y experiencias para mejorar los procesos y resolver los problemas. Es falta de utilización del talento, habilidades, conocimientos y experiencias que se encuentran disponibles dentro de nuestra área, pero como líderes o gestores de recursos no lo estamos gestionando adecuadamente. Algunas posibilidades o algunos síntomas que nos podría generar esta evidencia en la mala utilización o una gestión errónea de estos talentos es personal desmotivado, estrés laboral, falta de compromiso con el trabajo, y la posible causa es la falta de reconocimiento, las reuniones para el feedback, la falta de empatía con el personal. Entonces, muchas veces tenemos trabajadores que están durante mucho tiempo en el mismo puesto, entonces no le damos la posibilidad de adquirir otros conocimientos. De repente no tenemos esa reunión periódica de feedback, no sabemos que este personal ha adquirido habilidades, competencias, capacitándose en otros temas, ¿no? Entonces, la falta de esta comunicación hace que el personal se quede estancado en un solo sitio de trabajo y no podamos ayudarle a utilizar esas competencias nuevas que ha adquirido en beneficio de la organización. Entonces, o también podría suceder casos en que tenemos trabajadores que tienen mucha habilidad para organizar, para organizar a las personas, para direccionarlas, para motivarlas, y lo tenemos lo tenemos en un puesto donde está haciendo análisis estadístico, ¿no? O viceversa. Tenemos un personal que de repente es muy analítico, maneja muy bien los números y lo ponemos a supervisar, ¿no? Entonces, tenemos que estar constantemente analizando cuáles son las competencias y habilidades de los trabajadores, porque eso repercute en la motivación y compromiso de esos trabajadores con la organización y va a repercutir efectivamente en los resultados de la organización. El siguiente desperdicio es el sobreproceso o procesos innecesarios, es decir, realizar actividades que no son necesarias. Más trabajo o calidad más alta de la que el cliente requiere, como por ejemplo cuando hablábamos del tema de la producción o la fabricación de mesas y salió el ejemplo del logo en las mesas, ¿no? Entonces, es una actividad que realmente no es necesaria, es utilizar recursos innecesarios, pintura, diseño, horas hombre, sobre algo que el cliente no ha solicitado, ¿no? Son procesos innecesarios que no añaden valor. Por ejemplo, utilizar herramientas o equipos inapropiados, de repente mucho más sofisticados como para la actividad que realmente necesitan, ¿no? Es como que utilizar de repente un martillo, un taladro, rotomartillo muy sofisticado, cuando en realidad necesitas un martillo manual, ¿no? Algo así. Otro ejemplo es desarrollar características o funciones en los productos que no son valorados por el cliente. Pasos de procesos que son redundantes, reprocesos. Sale de un proceso del proveedor interno y el siguiente proceso, el cliente hace la verificación y por no devolvérselo porque hay un error, entonces él mismo lo corrige. Reprocesos, actividades innecesarias, ¿no? Se está duplicando el consumo de horas hombre. Formatos o documentos que no aportan ningún valor al cliente. La sobreproducción
que esta es la llamada la madre de todas las, la muda de mayor impacto, o madre de todos los desperdicios, en realidad le llaman así. Porque en este caso la sobreproducción es generar más producción de la necesaria, ¿no? Producir por adelantado, producir más de lo que, lo que actualmente necesitan los procesos. Es considerada la muda de mayor impacto. A más producción hay más inventario, más necesidad de espacio, más transportes innecesarios, más esperas, más riesgos de defectos, etcétera, ¿no? Entonces, la producción en sí siempre va a estar asociada a todos los posibles defectos. Entonces, por eso es que se le llama la muda de mayor impacto o la madre de todos los desperdicios. Es cuando producimos de acuerdo a la capacidad de la planta y, o del personal, si es un trabajo manual y estamos adelantando la producción. Imprimir exceso de documentos, no proyectar lo que se va a producir, adelantar pedidos sin ser confirmados, el por si acaso, ¿no? Y de repente al final no confirman y nos quedamos con toda esa producción. Defectos, productos defectuosos, ¿no? Es cualquier trabajo que está por debajo del nivel de calidad que el esperado por el cliente, ¿no? Ya sea por el cliente interno o externo, y que por lo tanto deberá retornar al proceso anterior o retornar a la empresa y volverlo a procesar o repararlo, ¿no? Lo cual implica el consumo doble de recursos, horas hombres, horas máquinas, insumos, etcétera, ¿no? Entonces es todo aquello que no fue realizado, completado de forma correcta, en la cual el personal no tuvo los cuidados o el conocimiento de los atributos que tenía que contribuir para realizar esta actividad, y por lo tanto, al no saberlo, simplemente aplicó cualquier característica y al final pues terminó siendo un producto defectuoso, no era lo que esperaba el cliente, ¿no? Algunos ejemplos de estos, formatos con algún dato faltante. Acá también un punto importante, no solamente el cliente valora como defectuoso o de mala calidad al producto o servicio, sino todo lo que el cliente recibe. Si nosotros tenemos que entregar una producción y estamos contratando un servicio de transporte, y esta persona que descarga el producto, como por ejemplo cuando se compra una lavadora, un frigidero, un televisor, y obviamente estas tiendas contratan el servicio de distribución o de transporte, y ese transportista para nosotros como cliente lo vemos como parte de la empresa. No decimos, ah, él es subcontratado. ¿Y qué pasa si esta persona llega, no te saluda, te trata mal, entonces no trata adecuadamente el producto, genera daños y te quiere entregar así? Entonces, también valoramos eso nosotros como cliente, y a esos también le podemos decir que es un producto defectuoso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo lo que engloba desde la percepción del cliente. Ahora, cuando hablamos de formatos con algún dato faltante, también puede dañar de alguna forma la imagen del producto. Yo les comento un caso justamente de formatos con algún dato faltante cuando estaba en una empresa logística y se tenía que hacer una distribución a una tienda, a un retail o un supermercado, no me acuerdo. En el caso de que los documentos que se trasladaban tenían que ser muy específicos, detallados, de acuerdo a lo que indicaba el cliente. Y había un documento en el cual no se había llenado adecuadamente. Y al hacer todo el lado, cuando ya estaban en tienda los productos, se devolvió todo, porque esos documentos, al ser realizados pues, en una computadora, en un sistema, no se podía hacer el cambio así tan sencillo con un lapicero. Entonces se devolvió toda la producción, porque estaba de forma incorrecta el llenado, ¿no? Entonces eso también genera una producción defectuosa. Productos dañados, corrección de errores, retrabajos, reprocesar productos, o cuando generamos merma de productos, entonces todo eso también son productos defectuosos que podrían estar como productos en proceso, ¿no? El siguiente desperdicio son las esperas innecesarias. Es tiempo perdido mientras se espera el próximo paso en el proceso. Cada vez que se generan tiempos de inactividad porque algo no está listo, luego se reemplaza con exceso de trabajo para permanecer ocupados, ¿no? De repente estamos esperando
que llegue la materia prima porque el proveedor incumplió. Entonces, mientras me pongo a hacer otra actividad, adelanto el trabajo. Entonces también estoy generando otro desperdicio, ¿no? Esperar por materiales, insumos, montacargas, el cliente está esperando información en el teléfono de repente, porque de repente tenemos tan desordenado pues la información digital de nuestros documentos o incluso los documentos físicos en nuestra oficina que no podemos atender y dar una respuesta de inmediato al cliente. Y eso es peor todavía, ¿no? Esperar por un correo, cuellos de botella en nuestro proceso que generan también que este proceso sea tan lento que el siguiente proceso es mucho más rápido, no está equilibrada, no hay un balance en la línea, de tal forma de que siempre va a haber un proceso que va a generar esperas en los siguientes. Vigilancia de máquinas automatizadas, ¿no? Colocar a un trabajador, mirar una máquina que ya está automatizada, es un desperdicio de horas hombre, ¿no? Tener un supervisor que esté a cargo de toda una línea, eso es otra cosa, ¿no? Pero hay que organizar adecuadamente. Otro desperdicio es el exceso de inventario, ¿no? El exceso de inventario. En este caso es cuando adelantamos la producción. Y todo lo que está asociado al almacenamiento, al inventario, está generando costos innecesarios. Si nosotros adelantamos la producción, vamos a tener que almacenar esos productos terminados hasta que el cliente confirme el producto. Entonces tenemos que consumir horas hombre para el traslado de los materiales en montacarga, horas máquina, el espacio, que en muchos de los casos los almacenes no son propios, tienen que alquilar espacios, el ordenamiento, el sistema, el personal administrativo. Entonces, el tema del almacenamiento, el inventario, genera costos. Y cuando realizamos una actividad de adelantar la producción, ¿no? Esta operación, entonces genera costos o exceso de inventarios, ¿no? Exceso de suministros, de repente también en algunos casos aprovechamos pues de repente una oferta, una promoción de insumos, de materia prima, y decimos en algún momento de repente lo vamos a utilizar para una producción, pero es como de repente ocurren casos en las que son insumos muy específicos utilizados para una producción muy específica y nunca llega y al final ese material o insumo termina almacenado y vencido, ¿no? Porque al final nunca se concretó la producción. Productos terminados por almacenar y no son gestionados, contar con más material de los que se requiere para el proceso, ¿no? A veces, no sé, el stretch film, las cajas, los pallets, compramos en exceso, sin ningún control adecuado, sin ningún análisis de la demanda, entonces, de cuánto realmente se requiere, al menos históricamente, para saber cuánto deberíamos de comprar, y compramos para todo el año, y obviamente eso a veces puede generar pues más complicaciones, más problemas de los que tenemos. Otro desperdicio son los movimientos innecesarios, ¿no? En los movimientos innecesarios. Bueno, en el caso de los movimientos necesarios, básicamente es traslado de personal en búsqueda de algo. Cualquier movimiento físico o desplazamiento que el personal realiza que modifican la forma o propiedades del producto, pero que no agregan valor al producto o servicio. Entonces, por ejemplo, si el personal no tiene cerca sus herramientas, máquinas, y nunca están en orden, de repente lo necesita urgente para hacer su despacho, su operación, cizallas, no sé, cuchillas, el stretch film, entonces todos esos insumos y herramientas de uso diario en cada turno deberían estar en un lugar fijo, de forma de que el personal siempre se desplace en ese pequeño espacio. Y si hay el almacén o la operación es relativamente grande, pues poner en los lugares que son claves para evitar traslados innecesarios, ¿no? Porque ahí el personal empieza a moverse, a consumir horas hombre innecesariamente, y eso no está agregando ninguna característica al producto final, ¿no? Ahora, es importante resaltar el desperdicio de movimientos innecesarios con el desperdicio de transporte innecesario. Movimientos innecesarios, como les di el ejemplo, son movimientos y traslado del personal propio del personal.
Pero cuando hablamos de transporte innecesario, estamos hablando del traslado de materiales, insumos, productos terminados, que pueden ser trasladados por el mismo personal cargándolo con un montacargas, con patitos, etc. Entonces, el transporte innecesario está más relacionado o está relacionado más al traslado de algún material, incluso documentos, etcétera, ¿no? Que se trasladan innecesariamente. De repente el almacén está muy lejos de la zona de operación, entonces los insumos al momento de trasladarse con el montacarga podrían sufrir un daño, una caída, o también se está consumiendo muchas horas hombre y horas máquina, ¿no? Del material que se está trasladando. A eso le llamamos transporte innecesario, a diferencia del movimiento innecesario que solamente está relacionado al personal, ¿no? Búsqueda innecesaria, incluso en la misma computadora nos podemos demorar un montón en buscar un documento por el desorden que tenemos, ¿no? Esos son los 8 desperdicios y este es el formato que nosotros utilizamos, que es el mismo que hemos utilizado para el ejemplo. Entonces, yo les daría como, a ver, bueno, lo que podemos completar en la siguiente clase, en realidad, ya, esto ya lo había visto con otro grupo de estudios, para identificar qué tipos de desperdicios están asociadas a estas actividades. Principalmente los desperdicios están más relacionados a las actividades que no agregan valor, principalmente a aquellas que son innecesarias. Las que son necesarias, que no agregan valor, como les había comentado, pueden reducir el tiempo. ¿Puedo eliminarla? Sí, también. O sea, si es que se hace un análisis y no afecta a tu entrega final, la puedes eliminar o cambiar, o de repente una parte eliminas y otra parte se mantiene, ¿no? El tema es que hay que trabajar sobre ellas. Y estas de acá sí definitivamente se tienen que eliminar. Entonces, normalmente los desperdicios están asociados a estas actividades. Están asociadas a aquellas que agregan valor. No debería, ¿no? Porque es una actividad propia del producto final. Entonces no debería tener un desperdicio, pero igual podríamos hacer el análisis, ¿no? El análisis correspondiente. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna consulta, chicos. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Pero Sara, en ese que mostró último, donde están los encabezados rojos, ¿eso se marca también con una X o qué se coloca exactamente cuando se llama? Ah, ya, sí, es una X también. Ujú. Solamente X. Y esto lo que va a hacer es ir contándose en la parte inferior, ¿no? Cuántas X hay de acuerdo al tiempo, porque en realidad acá hay que agregar tiempos de acuerdo a las actividades. Entonces, ahorita me has hecho acordar, bueno, hay una tarea que quisiera que ustedes puedan irlo haciendo para la siguiente clase, que es justamente utilizar esta matriz para identificar actividades que agregan valor y desperdicios. Y creo que sí, ya con lo que estamos viendo, podrían realizarlo. A ver, todavía no he creado la tarea, pero solamente les voy a explicar para que ustedes puedan realizar. Voy a abrir esa tarea. A ver, ¿dónde está? A ver. Oh, no lo puse acá. Ya, ok. A ver, les voy a explicar. Ya, esta tarea es la que voy a subir, es un solo ejercicio. La idea es de que ustedes puedan utilizar el formato de actividades que agrega y no agrega valor en este proceso de fabricación de tuberías. Lo que van a hacer es hacer una lista de las actividades según el proceso de fabricación y tiempos asignados a cada actividad. Eso ustedes lo van a completar en esta, a ver,
Este es el formato vacío. Acá van a hacer la lista de todas las actividades y el tiempo, dependiendo si les conviene ponerlos en minutos o segundos, ¿no? Identifique y marque con X las actividades que agregan valor y las que no agregan valor, necesarias e innecesarias. Entonces simplemente ponen con X, igual como hicimos en el otro ejemplo. Esta parte de acá no la van a colocar. De frente van a ir al proceso. Solamente el proceso y a las actividades. Entonces aquí ponen el tiempo, marcan con X las actividades que agregan y no agregan valor. No es necesario que lo coloreen, ya está con el formato. Y después van a indicar con una X los desperdicios también, ¿no? En la parte B es las actividades que agregan y no agregan valor y los desperdicios. Y después comentar los resultados obtenidos. Entonces, de los resultados obtenidos, ustedes van a tener, a ver, van a tener más o menos estos resultados, pero también van a tener resultados de tiempo, ¿no? Va a salir el porcentaje. ¿Cuántas actividades tengo que agregan y no agregan valor, necesarias y innecesarias? ¿Cuántas actividades que están relacionadas a los desperdicios, ¿no? Tanto en cantidad de actividades como en tiempo, ¿ok? Entonces van a comentar esos resultados. ¿Qué es lo que comentarían sobre esto? Y este es el proceso de fabricación de tuberías, ¿no? Donde ahí se indica cada una de las actividades que se tiene que realizar y doy las consideraciones con respecto a la distancia entre máquinas y almacenes, que son de 5 metros, los traslados entre máquinas tardan 1 minuto, la carga y descarga, consideren para todo carga y descarga de materiales, no necesariamente dicen en el caso, pero cada vez que se hace algún proceso, consideren que se va a cargar y descargar, ¿ya? Y esto tarda 1 minuto. Cada operación demora 5 minutos, las esperas demoran 2 minutos, los controles de calidad demoran 2 minutos y las actividades que son innecesarias del operario trabajador demoran 2 minutos. ¿Ok? Eso es básicamente lo que van a hacer, un poco para que ustedes puedan complementar el uso de este formato. ¿Ok? Entonces tienen que llenar todo esto. Y toda esta parte de acá es solamente colocar X. Y los resultados son los que van a comentar. ¿Ya? En breves minutos lo voy a subir, este archivo, y es para entregarlo el día martes. Trabajo grupal también. ¿Ok? ¿Consultas, chicos? Profesora, ¿una misma actividad puede tener 2 o más tipos de desperdicio? Sí. Una actividad puede tener más de 2 tipos de desperdicios. Puede ser un traslado innecesario, puede ser un movimiento innecesario y a la vez generar tiempos de espera. Puede ser normalmente los movimientos innecesarios, traslados, movimientos innecesarios generan tiempos de espera. De repente el cliente está pidiendo una información. Entonces, con el desorden que tiene el personal, genera movimientos innecesarios la búsqueda de esa información, pero a la vez el cliente también le genera esperas. Ahora, lo ideal es que en las actividades que señalas puedas desglosar adecuadamente para que se especifique bien cuánto tiempo va al movimiento innecesario y cuánto tiempo va al tiempo de espera. Porque puedes colocar, cliente llamó, llamada de cliente, el cliente solicitó información sobre una ficha técnica. Entonces el personal, el área comercial, empezó a realizar la búsqueda de estos documentos, ¿no? Y esta búsqueda le demoró 5 minutos. El cliente esperó 5 minutos, ¿no? Entonces lo separas, sé que es el mismo tiempo, pero podrías o bien colocarlo en la misma actividad, pero tendrías que marcar los dos, y al marcar los dos, lo que va a hacer este cuadro es jalar los 5 minutos de tiempo que estás considerando para los dos, ¿no? Por ejemplo, ahí está jalando 5 minutos acá y 5 minutos para acá. Lo ideal es que acá tú tengas exactamente el tiempo que se está yendo para cada desperdicio. ¿Ya? Podrías colocarlo en una sola actividad, pero sí seleccionar todos los desperdicios, o podrías colocarlo en 2 para seleccionar cada desperdicio. ¿Ok? ¿Sí se entiende? O sea, duplico la actividad. Separas la actividad. Una es la espera del cliente y otra sería la búsqueda del trabajador.
Cada uno son 5 minutos. El cliente espera 5 minutos y el trabajador se demora 5 minutos. El trabajador tendría un movimiento innecesario y el personal tendría un tiempo de espera. ¿Ya? Y cuando marcas esto, va a salir lo mismo. Que si lo haces en la misma actividad, entonces ya tendrías que marcarlo así. Si lo separas la actividad, entonces una actividad sería acá y la otra sería en la siguiente. Y al final vas a tener también lo mismo. ¿Dónde está? Ahí, es que acá no le puse el tiempo. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió, Rosa? Sí, sí, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En general, esta tarea es para el día martes, ¿no? Sí, para el martes. Para el martes. Hoy día Ya, es... porque la grabación entonces la mandará entre hoy y mañana para que los chicos puedan verlo y entiendan qué tienen que hacer. Yo ahorita lo voy a publicar y lo envío, no sé si estoy en el grupo de WhatsApp o te lo mando a ti para que lo publiques en el grupo de WhatsApp. ¿Sabes por qué? Porque la grabación no depende de mí. Yo tengo que esperar que me envíen por correo el enlace y no sé qué tan rápido me lo enviarán. Entonces, yo lo voy a publicar en 15 minutos. No sé si estoy dentro del grupo o si no te lo mando. ¿Tengo tu WhatsApp? Sí, lo escribí hoy por WhatsApp, así que ese es mi número. Ah, ya, ya. Entonces ahí te escribo y eso mismo lo publicas en el grupo del curso. Ok, en general. Entonces, de las 3 tareas, porque también hay una para el jueves, las 3 son grupales, ¿verdad? ¿Hay 3 tareas? Claro, la No. de jueves es la del tema, creo, de... Ah, ya, ya, ya. Es para la que indiquen el preliminar del proyecto, pero como tarea de curso solamente teníamos 2, que es la que dejamos el La martes de de origen. orígenes. Ajá. Ujú. Y la que ahorita voy a dejar para hacer el caso para la identificación de actividades que agregan y no agregan valor. Esta ya la hicieron, ya la presentaron.